Más textos disponibles en Simba. El ciego. La tarde del 24 de diciembre le sorprendió en despoblado, a caballo y con anuncios de tormenta. Era la hora en que, en invierno, de repente se apaga la claridad del día, como si fuese de lámpara y alguien diese vuelta a la llave sin transición. Las tinieblas descendieron borrando los términos del paisaje, acaso apacible a mediodía, pero en aquel momento tétrico y desolado. Hallabase en la hoz de uno de esos ríos que corren profundos, encajonados entre dos escarpes. A la derecha, el camino. A la izquierda, una montaña pedregosa, casi vertical, escueta y plomiza de tono. Ala abajo no se divisaba más que una cinta negruzca, donde moría, culebreando, áspid de carmín, un reflejo roto del poniente. Arriba, densas masas erguidas, formas extrañas, fantasmagóricas, todo solemne y aún pudiera decirse que amenazador. No pecaba Mauricio de cobarde y, sin embargo, le impresionó el aspecto de la montaña. Sintió deseos de llegar cuanto antes al paso, del cual le separaban aún 3 largas leguas, y animó con la voz y la espuela a su montura, que empinaba las orejas recelosa. Arreció el viento y le obligó a atar el sombrero con un pañuelo bajo la barba. El trueno, lejano aún, retumbó misteriosamente. Ráfagas de lluvia azotaron la cara del jinete, que ahogó un juramento. Aquello era mala sombra, justamente empezaba a llover a la mitad del camino. Al punto mismo, el caballo se encabritó y pegó un bote de costado. Entre la maleza había salido un bulto. Echaba ya Mauricio mano al revólver que llevaba en el bolsillo interior de la zamarra, cuando oyó estas palabras: una limosnita. Por amor de Dios, ¿qué van a hacer? Una limosnita, señor. Mauricio, tranquilizándose, miró enojado al que en tal sitio y ocasión comete a la importunidad de pedir limosna. Era un hombrachón alto, descalzo de pie y pierna, que llevaba al hombro unas alforjas y se apoyaba en recio garrote. La oscuridad no permitía distinguir cómo tenía el rostro. La ancianidad se adivinaba en lo cascado de la voz y en el vago reflejo plateado de las greñas blancas. Apártese, murmuró impaciente el señorito. ¿No ve que el caballo se asusta? Si me descuido, al río de cabeza. Vaya unas horas de pedir y un sitio a propósito para saltar delante de la montura. Brutos. El pordiosero se había quedado como hecho de piedra. ¿Dónde está el río? Grito con hondo terror. No es aquí el camino de la iglesia de Simais. Señor, no me desampare. Soy un ciego. Nuestra Señora le conserve la vista. Pobre del que no ve. Mauricio comprendió. El viejo sin ojo se había perdido. Ignoraba dónde se encontraba, y para no despeñarse necesitaba un guía. Sí, convenido, necesitaba un guía. ¿Y quién iba a ser? Él, Mauricio Acuña, que desde Orense regresaba a su casa en tarde de Navidad, a cenar, a pasar alegremente la velada, jugando al julepe o al golfo, con sus hermanos y primos, fumando y riendo. Si sujetaba el paso de su caballo al lento andar de un ciego. Si torcia su rumbo cara a la iglesia de Simais, distante buen rato, a que santas horas iba a hacer su entrada en la sala del paso de Portomayor. Un instante titubeo. Pensaba que no podía menos de sacrificar algunos minutos a colocar al ciego en la dirección de Simais y dejarle, ya orientado, arreglarse como Dios le diese a entender. Solo que era internarse en la Carballeda, exponerse a tropezar en los cepos y en los pedruscos, y, sobre todo, era condescender a los ruegos del mendigo, que no soltaría 2 por 3 a su lazarillo improvisado, y si le complaciese en lo primero exigiría lo segundo. Estos pobres son tan lagoteros y tan pegajosos. Más vale escurrirse, decidió. Y sacando del bolsillo un duro, lo dejó en la mano temblona que el viejo extendía, más para implorar que para mendigar. Pico al caballo y escapo como un criminal que huye de la justicia. Sí, como un criminal. Así definió su conducta él mismo, luego, en el punto de refrenar a Maceo, su negro andaluz cruzado, y darse cuenta de que había caído enteramente la noche. Velada por sombrios nubarrones, la luna se entreparecía lívida, semejante a la faz de un cadáver amortajado con hábito monacal. La carretera se desarrollaba suspendida sobre el río que, a pavorosa profundidad, dormitaba mudo y siniestro. El viento combatía, haciéndolos crujir, los troncos robustos de los árboles. Un relámpago alumbró la superficie del agua. Un trueno resonó ya bastante cercano, y Mauricio se estremeció. Le pareció escuchar ruidos extraños además de los de la tormenta. Se habrá caído el viejo al agua. Detrás, sobre la peñascosa senda, creyó escuchar el paso de un hombre que tentaba el suelo con un palo, como hacen los ciegos. Absurdo evidente, pues con la galopada que Maceo había pegado ya quedaría el mendigo atrás un cuarto de legua. Lo cierto es que Mauricio juraría que le seguía alguien que respiraba trabajosamente, que tropezaba, que gemía, que imploraba compasión. Invencible desasosiego le impulsó a apurar nuevamente a su montura para alcanzar pronto el cruce en que la carretera se desvía del río, cuya vista le sugería el temor de una desgracia. Se habrá caído. Lo que a Mauricio le acongojaba era la idea de haber abandonado a un ciego en tal noche. Pero ¿cómo fue capaz? Si parece mentira, me lo contarían después y no lo creería.
Hoy no debía dejar solo a un infeliz cavilaba, hincando la espuela en los ijares de Maceo. Y lo más sucio, lo más vil de mi acción fue darle dinero. Dinero. Si a estas horas flota en el sil su cuerpo, ¿el dinero de qué le sirve? Creemos que el dinero lo arregla todo. Miserable yo, estoy por volverme, no viene nadie detrás. Maceo volaba. Un sudor de angustia humedecía las sienes del jinete. El zumbido de sus oídos y el remolino del viento, profundo como una tromba, no le impedían oír, cada vez más próximas, las pisadas del que le seguía, ya sin género de duda, y percibir la misma respiración entrecortada, el mismo doliente gemido. Y el caso es que no se atrevía a volverse, porque, si se volviese, quizá vería la figura del ciego mendigo, alto, descalzo de pie y pierna, con el zurrón al hombro, el cayado en la mano y reluciente en la oscuridad la plata de sus blancas greñas. Estaré loco, pensó. Animo. Debo volverme, y no se volvía. Su garganta apretada, su corazón palpitante, le hacían traición. Sufría un miedo espantoso, sobrenatural. Apretó las espuelas, y el caballo, excitado, aceleró el tendido galope, sacando chispas de los guijarros del camino. La tempestad estaba ya encima. El relámpago brilló, un trueno formidable rimbombo sobre la misma cabeza del señorito, aturdiéndole. Alborotóse Maceo. Giró bruscamente sobre sus patas traseras y se arrojó hacia el talud que dominaba el sil. Vio Mauricio el tremendo peligro cuando otro relámpago le mostró el abismo y la superficie del agua. Cerró los ojos, aceptando el juicio de la providencia. Y el caballo, en su vértigo mortal, arrastró al jinete al fondo del despeñadero, tronchando en su caída los pinos y empujando las piedras del escarpe, cuyo ruido fragoroso, al rodar peñas abajo, remedaba aún los desatentados pasos del ciego que tropezaba y gemía. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristócrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.